Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Con calor. Qué calor, ¿no? Está calor. Fatal. Bueno, muy bien. Esperamos unos minutitos más a ver si se conecta alguien más y empezamos. Hoy va a ser una clase corta. Va a ser una clase sobre vías de administración de medicamentos. Y luego, cuando terminemos la clase, en el tiempo que queda, les va a quedar una tarea que la pueden hacer al terminar o la pueden hacer mañana también. Vamos a ir abriendo, a ver. Que ahora está muy 4. Esperamos hasta ahí 5 y si no arrancamos. Bueno, ya son y 5. Bueno, chicas, ¿vamos comenzando? ¿Qué les dice esto? ¿Qué les dice la palabra vías de administración? ¿Qué piensan? ¿Sobre qué tratará esta clase? A ver si alguna se anima. No tengan miedo, hablen, comenten. ¿Me escuchan? Sí, por acá se Sí. escucha. Bueno, ¿qué les parece? La forma en que ingerimos la medicación, ¿será? La forma en que ingerimos. Bien. Bien. ¿Alguien más? Nadie se anima a hablar. ¿Tienen vergüenza? Bueno. Vamos a ir viendo. Bueno, esperen así no leen eso y no se entreveran. Vías de administración hace referencia a todos los lugares, a todos los sitios de nuestro cuerpo por los cuales puede ingresar un medicamento. ¿Tá? Por eso, por cada lugar por donde ingrese, tiene un nombre diferente. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Y por qué importa esto? Porque el día de mañana, cuando ustedes vayan a dispensar algún medicamento o tomen el prospecto de algún medicamento o miren en el vademecum sobre algún medicamento, les va a decir vías de administración, vías simplemente, y ahí les va a nombrar todos estos que vamos a ver ahora, y por lo tanto ustedes tienen que saber cuando hablamos de esta vía, por dónde es que entraría el medicamento. Hay algunas que son más sencillas,
que las hemos visto a diario y las palabras, el propio nombre te indica cuál es, pero hay otras que son un poco más raras y bueno, y por lo tanto es que es importante que ustedes sepan. ¿Ven ahí, ustedes ven como yo que la cámara mía que cambia de color o me siguen viendo bien? No, se distorsionó, se ve como Ah, borroso. sí. No sé por qué le pasa Te eso. quedaste con 3 colores, blanco, amarillo y verde. Sí. Voy a mirar a ver qué le pasa, que no está funcionando bien. Me voy a poner acá abajo a ver. A ver si ahí se ve mejor o qué es lo que le pasa. Bueno, entonces vamos a ir bien. Nosotros podemos clasificar. Ay, no se ve mal igual, ¿no? No sé qué le está pasando. Ahí mejora, pero no sé qué le sucede. Bueno, nosotros podemos clasificar los lugares por donde ingresa un medicamento de diferentes formas. Esta que ven ahí es una manera de poder clasificarlos. Es dividir, para que no quede cortado, es dividir los lugares por donde puede ingresar en 3 grupos diferentes. Esta es una forma. Luego, pueden, si miran en otra bibliografía o leen en otro lugar, pueden llegar a ver que ahí se clasifica de una manera diferente, es decir, siempre va a ser enteral y parenteral, pero a veces en vez de decir otras, puede decir por piel o mucosas o algo así, ¿está? Pero bueno, yo les traje esta clasificación que a mi entender es la más sencilla. Entonces, recuerden, nosotros las dividimos en 3 grupos. Lo que es la vía enteral, esa primer columna, lo que es la vía parenteral, la columna del medio, y otras. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir desglosando y vamos a ir viendo cada una de ellas, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, y bueno, y algunas otras características. Lo que es la vía enteral hace referencia siempre a nuestro sistema digestivo, enteral de entérico. Entonces, ahí tenemos la vía oral, la vía sublingual y la vía rectal. Luego, cuando hacemos referencia a la vía parenteral, ¿tá? Es todo para acordarme lo que ingresa por punción a través de un pinchazo. Eso es vía parenteral. Y ahí tenemos intravenoso, intraarterial, intramuscular y subcutáneo. ¿Tá? Yo se los puse así abreviado, porque así es como lo van a encontrar. Por eso es tan importante que ustedes vayan incorporando estas abreviaciones y vayan de esa manera pudiendo entender cuando miro un prospecto y me dicen dos letras, bueno, ¿a qué hace referencia? Y luego tenemos otras que no son ni enterales ni parenterales, como por ejemplo la vía dérmica, la vía nasal, epidural, intratecal, inhalatoria, conjuntival, uretral, vesical y vaginal. ¿Tá? Y ahora vamos a ir viendo cada una de ellas a qué hace referencia. Si no van entendiendo algo, como siempre, o me levantan la mano o directamente hacen la pregunta y la vamos respondiendo. Bueno, entonces vamos a empezar hablando por dentro de lo que son las vías enterales sobre la vía oral. ¿Tá? Acuérdense que les comentaba que enteral teníamos oral, sublingual y rectal. Bueno, empezamos por la vía oral. Es una vía de administración de medicación que es cómoda, digamos, porque no necesitamos ningún tipo de implementos, más que una cucharita o un vasito.
Es barata, por eso mismo, porque no requiere el uso de ningún equipamiento médico ni dispositivo. Es una vía adecuada para lo que es el tratamiento crónico, ¿no? Es decir, toda persona que recibe un tratamiento a largo plazo por una enfermedad crónica, esta es una vía que es adecuada para ese tipo de tratamiento, ¿no? Porque no necesitamos de ningún profesional especializado para que pueda administrarle el medicamento por vía oral. Lo que ingresa por vía oral se absorbe, acuérdense, el segundo paso en el proceso LADME, en la farmacocinética, se absorbe como toda medicación en el estómago y en el duodeno. El duodeno es la primera porción del intestino delgado que se continúa siempre a continuación del estómago. Los medicamentos que, por ejemplo, irritan la mucosa gástrica, irritan el estómago, no se deben de tomar por vía oral y generalmente vienen ya preparados para darse por otras vías o viene acompañado con la recomendación de que se tome con los alimentos. De esa manera no va a irritar tanto la mucosa gástrica, ¿tá? Al tomar contacto. Cuando hay vómitos, no va a ser una vía adecuada debido a que lo que la persona ingiera lo va a devolver y por lo tanto no va a lograr el efecto farmacológico. Algunos medicamentos se modifica la absorción de estos cuando hay presencia de alimentos y por eso es tan importante destacar esta característica. Si el medicamento dice que se debe de administrar lejos de las comidas, hay que respetarlo por este motivo. Porque cuando hay alimentos se modifica la absorción, al no absorberse bien, se retarda el inicio de acción del efecto farmacológico y por lo tanto no vamos a cumplir de manera correcta lo que es el tratamiento. La medicación que ingresa por vía oral, toda se va a metabolizar en el hígado y van a tener lo que se llama el efecto de primer paso. ¿Tá? A veces cuando ingresan por vía oral, pasan por estómago, duodeno, ahí hay una comunicación con lo que es las vías biliares y a veces por lo tanto sufren, un poco se va y ya se va y se comienza a metabolizar, entonces finalmente a la sangre llega poca cantidad. ¿Tá? Pero se absorbe y se cumple su efecto. ¿Tá? O sea que no se entrevenen con el efecto de primer paso, no es nada negativo, sino que el efecto final se logra cumplir, pero bueno, no llega de manera completa. Luego, continuando con la vía enteral, tenemos la vía sublingual, ¿tá? En donde se coloca el medicamento debajo de la lengua, siempre debajo de la lengua. Eso es sublingual. En este caso, se va a lograr un efecto rápido y un efecto intenso. ¿Por qué? Porque debajo de la lengua hay una gran vascularización, hay muchos vasos sanguíneos y por lo tanto atraviesa una membrana finita, no pasa por el hígado, no pasa por el estómago, ni por el duodeno, ni por el hígado, llega directamente a la sangre y por eso se logra un efecto mucho más rápido y mucho más intenso. Es una vía que generalmente se utiliza en situaciones agudas, es decir, pacientes que requieren que el medicamento comience a actuar ya, como por ejemplo acá se utilizan en la urgencia para cuando están con la presión alta, cuando hay alguna crisis de nervios, todo lo que es ansiolíticos como el diazepam, el lorazepam, se puede administrar por vía sublingual, el captopril o el conducil, que son medicamentos antihipertensivos, también se administran por esta vía y por lo tanto se logra un efecto rápido e intenso. Como les comentaba, se absorbe directamente de lo sublingual a
ahí dice VCS, significa la vena cava superior, o sea que esa es la circulación, a una circulación mayor, que rápidamente se va a distribuir por todo el organismo. Y de esta manera también se evita el primer paso hepático, ¿está? Porque se absorbe directamente a la sangre. Luego, continuando con las vías enterales, tenemos la vía rectal. En este caso, si bien es una vía que sí se utiliza, más que nada para administrar algún antitérmico, ¿no? Para bajar la fiebre, algún causalón que viene en supositorios, también se administra medicación para las convulsiones, cuando son agudas, ¿no? Llegó al servicio de emergencia, no se le pudo colocar una vía porque está con movimiento, se administra directamente en la mucosa rectal. La mucosa tiene todo lleno también muy vascularizada, tiene los que se llaman los plexos hemorroidales, son vasos sanguíneos, por allí también se absorbe y se absorbe a través de la mucosa. Pero no se ha podido demostrar de manera exacta qué absorción tiene. Eh, y lo que sí se sabe es que tiene una absorción muy errática, es lenta y es incompleta. Entonces, una vía que generalmente no se utiliza con frecuencia. A no ser que, por ejemplo, la persona esté con vómitos, sea un niño que no quiera tomar medicación para la fiebre porque no le gusta el sabor, porque no lo tolera y lo vomita, es una vía aceptable y se utiliza. Y también para la realización de algún tipo de enemas, ¿tá? Para mejorar la evacuación. De esta manera, al ingresar por vía rectal, evita ese primer paso hepático, es útil para medicamentos que producen irritación gástrica o medicamentos que se inactivan con el pH gástrico, es decir, si el estómago está muy ácido, hay medicamentos que se inactivan y esto evita eso. Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Sí, ¿No sí. se, Sí, no se sí, corta sí. nada? No, por acá bien. No, no, no se corta, no. Está, buenazo. Y bueno, y también sirve como alternativa a lo que es la vía oral en, por ejemplo, en personas que están inconscientes, ¿tá? O en el caso que tengan vómitos. Pero bueno, no es una vía que se utilice con mucha frecuencia, más que nada para ese tipo. Supositorios, sepan que luego vamos a ver en la próxima clase cuando hablemos de formas farmacéuticas, pero los supositorios solamente van por vía intrarrectal. O también los enemas o enemoles, que son, por ejemplo, esos dispositivos que ven ahí, que acá estoy señalando con la flecha. Estos también vienen para que el familiar mismo realice el enema a las personas. Estos sí se ven en farmacia. Bueno, ahí terminamos con las vías enterales, que son 3 entonces, ¿tá? Vía oral, sublingual o rectal. Y ahora pasamos a lo que son las vías parenterales, ¿tá? Y acá dijimos que teníamos otras, que teníamos la intravenosa, intramuscular, subcutánea, intraarterial, pero recuerden que eso es solamente a las que se ingresa, a las que se puede administrar una medicación a través de un pinchazo, de una punción. Entonces arrancamos hablando de lo que es la vía intravenosa, IV. Se utiliza también en lo que son situaciones agudas, ¿no? No sé si ustedes recuerdan de las clases anteriores, cuando vimos lo del proceso LADME y veíamos todo lo que era la distribución, la absorción, bueno, todo el proceso LADME, veíamos la biodisponibilidad de un medicamento en aquella gráfica, en donde yo les mostraba que lo que ingresaba por vía oral llegaba, lo que ingresaba, perdón, por vía intravenosa, llegaba intacto a la sangre, o sea, el 100% de la droga. Y por eso es una vía muy útil en situaciones de urgencia, ¿tá? En donde necesitamos que la droga comience a actuar ya y necesitamos el 100% de la droga. Disculpen que tengo una llamada, no sé si es alguno de ustedes, me parece. ¿Hola? Sí, sí, sí. Un momentito, ya,
Bueno, disculpen la interrupción. Continúo entonces. Bueno, por ese motivo, porque se logra la cantidad total de la droga, el 100%, y un inicio de acción rápido, es que es una vía que se utiliza más que nada en lo que es situaciones agudas. Si bien no es siempre y también se utiliza para realizar tratamientos que duren varios días, siempre en situaciones agudas va a ser la vía de elección. Situaciones agudas, hago referencia a en donde yo estaba bien y de repente me comienza un dolor, de repente, yo qué sé, tengo un accidente, cualquier situación en donde yo hace un momento estaba bien, comenzó de golpe, de manera aguda, y lleva a que yo tenga que ir a consultar, por ejemplo, un servicio de emergencia. Bueno, como les decía, repito, por su rapidez de acción. Ay, otra vez. Hola. Sí. Bueno, otra cosa, por la precisión de concentraciones, es decir, eso de que llega siempre sí o sí el 100% al ser por vía intravenosa. Además, es una vía en la que se permite que se administre grandes volúmenes, ¿no? Por ejemplo, tengo que administrar suero en una gran cantidad, es una vía que me lo va a permitir como no lo va a hacer otra vía. Pero también tiene sus riesgos, ¿no? Por ejemplo, tiene riesgos de hacer lo que se llama una embolia, es decir, que pueda ingresar una burbuja de aire al torrente de sangre y comportarse como si fuera un coágulo. Si la vía no se manipula bien, ¿no? O sea, si bien el riesgo siempre está, esto no ocurre con frecuencia porque el personal de salud tiene todos los cuidados para que esto no pase, pero bueno, a veces dependiendo de la situación, lo que son las infecciones, también por no manipular bien o porque a veces se trata de una persona grave, accidentada, en donde si bien las medidas de asepsia para manejar la vía siempre tienen que estar, bueno, a veces por diferentes motivos no lo están y bueno, siempre tenemos un riesgo, pero por otro lado es la vía que va a tener todos estos otros beneficios y por lo tanto nos va a salvar la vida en una situación aguda o grave. Luego tenemos esta que es una vía intraarterial que no se utiliza, el personal de salud no la utiliza con frecuencia para administrar medicación, ¿tá? Solamente en algunos casos especiales, como ahora les voy a contar, a veces lo utilizan para dar algún tipo de contraste y más que nada en los centros de terapia intensiva los utilizan para, se colocan vías intraarteriales, se conectan a un monitor, se mide la presión arterial media que se llama, pero no la utilizan como la vía, como la vena, ¿no? Porque hoy yo les contaba, vía intravenosa es en una vena, se pincha una vena. Cuando hablamos de vía intraarterial, se coloca una vía en una arteria, ¿está? Y por lo tanto, bueno, no es una vía que se utilice, no es lo mismo que yo mire y ponga en una vena o en una arteria. Las arterias se van a utilizar solamente en situaciones especiales y más comúnmente se utilizan en los tratamientos específicos para lo que es dos tipos de tumores. Un tumor en el hígado, que es el hepatocarcinoma, y un tumor en la retina, que es el retinoblastoma. ¿Qué pasa? En esos dos casos se hace quimioterapia a través de la arteria. Pinchan una arteria que alimenta, vamos a decir, de sangre directamente al tumor y a través de ahí administran la medicación, la quimioterapia, bueno, para que llegue directamente al tumor.
¿Está? En esos casos. Luego, para otras situaciones, ya les digo, no se utiliza para administrar otro tipo de medicación, pero es una vía parenteral. Luego tenemos lo que es la vía intramuscular, IM, como dice ahí. En ese caso se va a utilizar para administrar medicamentos que no tienen una buena absorción por vía oral. Entonces vienen formulados específicamente para darlos por vía intramuscular, como por ejemplo la gran mayoría de los medicamentos que vienen en forma de ampollas, ¿tá? Que son líquidos. También se puede utilizar para medicamentos que se inactivan con ese primer paso hepático que les comentaba hoy y que nada que ingrese por la boca lo puede saltear. O sea que cuando tenemos un medicamento que se nos inactiva con ese primer paso hepático, no lo podemos dar por la boca, porque sí o sí lo va a inactivar. Bueno, vienen, por ejemplo, para darse por vía intramuscular. De esta manera también se asegura un buen cumplimiento terapéutico. Es decir, si yo te doy para que tomes por vía oral, no sé, no estoy seguro si vos en tu casa vas a tomar o no vas a tomar. Entonces, a veces, por ejemplo, se opta por esta vía intramuscular, lo cual además asegura que la persona tenga que ir a un centro de salud a administrarse el medicamento y por lo tanto alguien pueda corroborar que efectivamente se cumplió el tratamiento. Por ejemplo, hay niños con infecciones de oídos para los cuales tenemos un tratamiento con antibióticos por vía oral, pero cuando no toman muy bien, a veces se observa que los niños no toman muy bien, o los padres te relatan eso, o que escupe, o que vomita, para asegurarse que efectivamente recibe ese tratamiento para el oído, porque si no lo recibe puede generar alguna gravedad, hasta la sordera o la perforación del tímpano en los casos más graves. Entonces, bueno, hacen que venga y si le administran este antibiótico, a veces en una dosis sola o a veces por 3 días, una dosis de ese antibiótico por vía intramuscular y se aseguran que se cumpla el tratamiento. Como ven ahí, se puede administrar tanto en la zona del glúteo como en la zona del brazo. Generalmente los medicamentos se utilizan en la zona del glúteo y las vacunas, por ejemplo, se utilizan en el brazo porque en el brazo solamente hasta 2 mililitros, 2 centímetros cúbicos se pueden dar y las ampollas generalmente traen mayor cantidad. Bueno, luego, continuando por lo que es las vías parenterales, tenemos la vía subcutánea. ¿Tá? Nosotros tenemos, esperen que les voy a mostrar una cosa que no les puse para que ustedes puedan entender por qué les digo que es subcutánea. Acá. Voy a poner acá. Bien. Ahí está. Nosotros tenemos la piel, la cual está conformada por diferentes capas. Como ven acá, tenemos la capa más externa, que es la que vemos, que es la epidermis. Por debajo tenemos la dermis, que es donde están todos los vasos sanguíneos. Y por debajo de esa dermis, en la capa más interna, tenemos la hipodermis o tejido subcutáneo, que eso es la grasa, que a veces cuando uno se hace un corte bastante profundo, se observa como grasa que hay abajo. Bueno, eso es el tejido subcutáneo. Ahí es a donde hay que puncionar esta aguja, como ven acá, y se hace un pliegue para que llegue de una manera más sencilla a esto.
¿tá? Y ahí es donde se deposita todo el medicamento que es por vía subcutánea, ¿tá? Se pincha, se llega hasta la capa más profunda, que es la hipodermis, y ahí se administra el medicamento. ¿Por qué se elegiría esta vía? ¿No? Si tengo otras. Además, este lugar solo admite un volumen muy pequeño, 1 mililitro admite de medicamento, no más. Pero ¿qué pasa? Es una vía en la cual, luego de que yo administro un medicamento, es en la que se absorbe de manera más lenta. O sea que si yo necesito un efecto prolongado de un medicamento, y se puede dar por esta vía, porque no todos tampoco se pueden dar por vía subcutánea, pero sí se puede y necesito un efecto más prolongado, voy a elegir esta vía. Por ejemplo, en los pacientes con mucho dolor, a veces en los pacientes con cáncer, la morfina se administra por vía subcutánea, por lo cual tiene un efecto mucho más prolongado que si se da por vía intravenosa o si se da por vía oral. Lo mismo, otro tipo de medicamentos, medicamentos para los vómitos, para ese tipo de pacientes, ¿no? Medicamentos para los vómitos, para las náuseas, también se dan por esta vía. Por eso, porque es la única que tiene una absorción muy lenta y por lo tanto hace que el efecto se prolongue durante mucho tiempo. Esta vía, el problema que tiene es que si el miembro donde se está administrando está muy frío, la medicación es como que los vasos sanguíneos están apretados y la medicación no va a lograr absorberse bien y por lo tanto va a demorar mucho más en comenzar a actuar la medicación. Y lo mismo cuando está muy caliente el miembro, la persona está con fiebre, se va a absorber mucho más rápido y no vamos a llegar a lograr ese efecto tan prolongado. ¿Está? Pero son simplemente esas dos características. El resto, todo medicamento que se quiera que dure bastante, se utiliza esta vía. ¿Y en dónde se pincha? Y bueno, la vía subcutánea puede puncionarse, pincharse en diferentes lados. Tienen desde lo que es el brazo, la parte de atrás del brazo, el abdomen todo alrededor del ombligo, los muslos, también en los glúteos, pero en la zona superior, o sea, en la espalda baja. Hay diferentes sitios para administrar medicación por vía subcutánea. Y es una vía que generalmente se utiliza también de forma más común para lo que es la insulina. Siempre se va a utilizar la vía subcutánea en el domicilio. A veces, cuando son situaciones agudas, se utiliza la vía intravenosa, solo para administrar un tipo de insulina. Pero normalmente en la casa, siempre las personas diabéticas que utilizan insulina usan esta vía, que es la subcutánea. ¿Está? Y bueno, hablamos de lo que eran las vías enterales, las vías parenterales, y ahora nos vamos al tercer grupo, que era otras, y ahí incluíamos todo tipo de vías. Vamos a ir viendo de a una. Empezamos por lo que es la vía dérmica. En este caso, como les mostraba hoy, la imagen de la piel, la dermis, que es la zona más externa, la piel que nosotros podemos observar. Entonces, la administración de un medicamento ahí es lo que llamamos vía dérmica. ¿Para qué se utiliza? Para todo lo que es tratamiento local, ¿está? Acá no vamos a utilizar, no vamos a atravesar la piel con nada, solamente vamos a colocarlo sobre la piel y de esa manera el medicamento se va a absorber por los vasos sanguíneos que les mostraba que teníamos en la segunda capa de la piel, se absorbe y también se distribuye, ¿está? Pero sí o sí va a ser local, ahí, en ese lugar. Se utiliza entonces generalmente para el tratamiento de alguna afección en la piel localizada. Evita ese primer paso hepático porque no ingresa por vía oral. Mejora el cumplimiento terapéutico porque es algo sencillo. Ponete una cremita ahí 3 veces al día, no es algo difícil de hacer, ni doloroso, ni nada. Entonces, ayuda al cumplimiento terapéutico.
Y hay algunos fármacos que vienen, como el fentanil, que es un analgésico mayor muy potente, que viene en forma de parches, como ven ahí en esa imagen, y ese, por ejemplo, a través de colocárselo en la piel, logra un efecto a nivel de todo el organismo. ¿Tá? O sea que vienen preparaciones de ese tipo que son muy buenas. Y también vienen lo que son parches de nicotina, que también se utilizan para el tratamiento de dejar de fumar. Eso logra un efecto local y mantenido, libera nicotina, similar a la dosis que las personas obtienen a través del cigarro cuando fuman. Y luego vienen también otro tipo de parches que tienen estrógenos que son anticonceptivos, que se utilizan como anticonceptivos. Luego tenemos la vía nasal o intranasal, que se utiliza con frecuencia para el tratamiento de las rinitis alérgicas, ¿no? Personas que siempre están con esa, como esa agüita, esa rinitis a través de la nariz por alergia. Es una vía que se utiliza para administrar medicación. También se pueden administrar algún tipo de hormonas y también, no en nuestro medio con frecuencia, pero también se puede utilizar lo que es insulina. ¿Tá? Y acá observamos, ¿tá? Directamente se introduce en la nariz la mucosa nasal, que sería esto representado por esto de color rosado. Es muy vascularizada también, tiene todo, ramas, llegan nervios, llegan vasos sanguíneos, y bueno, y a través de esos vasos sanguíneos es que se absorben los medicamentos para luego distribuirse, metabolizarse y excretarse. Luego tenemos otras vías que se utiliza, y esto lo van a hacer solamente en un bloque quirúrgico, lo va a hacer solamente un anestesista, como son, por ejemplo, la vía epidural. ¿Tá? En esta imagen, que no sé si ustedes pueden llegar a ver bien, esto representa, en esta capaz la van a ver mejor, esto representa la columna vertebral, ¿no? Cada uno de estos son las vértebras, y en el medio la vértebra sería todo lo que ven de color amarillo. ¿Tá? Esta sería la parte posterior de una vértebra y esto es la parte del frente de la vértebra. Ese cordón verde que cruza por el medio, las vértebras son, a ver si lo miramos con otro corte que les voy a mostrar. Ay. Las vértebras serían, si las miráramos de frente, un tipo de vértebra, porque tenemos diferentes tipos, sería así. Acá viene ese agujero y acá viene la parte de adelante, ¿tá? Que dependiendo de la forma sería algo así. Por acá, por este agujero, ¿tá? O sea, pero digo simplemente para que ustedes entiendan y no les confunda que esto amarillo va unido, no está separado. Tanto la parte de adelante como la parte de atrás siempre está unida. Y en el medio tenemos lo que se llama el canal medular, por donde pasa esto verde que es la médula. Esa médula, adentro circula el líquido cefalorraquídeo, ¿tá? Y tiene muchísimos nervios. Los nervios son los encargados de comunicar el cerebro con o los brazos, o las piernas, o el abdomen, o el resto de la parte del cuerpo. Todo lo que son las señales que el cerebro ordena llegan a todos los otros lugares del cuerpo a través de los nervios. Entonces, cuando, por ejemplo, es necesario hacer alguna cirugía de abdomen, necesitamos que el cuerpo se duerma, es decir, que el cerebro no se comunique con esta parte del cuerpo y por lo tanto no se produzca dolor. ¿Tá? Entonces, se pincha en esta zona que se llama el espacio epidural, se administra el medicamento y eso va a generar que se bloqueen los nervios y por lo tanto se duerma toda esa zona y se puede hacer la cirugía. Eso es lo que se llama la vía epidural. ¿Tá? Se funciona en el espacio epidural que se encuentra adentro en el medio de la columna, digamos, donde circula la médula.
¿Para qué se utiliza esta vía? Bueno, les comentaba, para algún tipo de procedimiento, de esos donde se necesita que el cuerpo esté dormido. Y también hay medicamentos que atraviesan mal lo que es la barrera hematoencefálica, no llegan nunca a esta zona, entonces se administran ahí directamente. O cuando se necesita también algún medicamento para que llegue en altas concentraciones al cerebro, también se lo puede dar por esta vía. ¿Tá? Sí tiene riesgos, sin duda, porque esto es un espacio que normalmente es estéril, es decir, que no tiene ningún tipo de microorganismo, o sea que normalmente no van a ocurrir infecciones. Y bueno, y al realizar esta punción puede pasar que ocurra una infección. Eso es la vía epidural, que capaz ustedes la tienen conocida cuando hablamos de embarazo, de cesárea, es una vía de elección, ¿tá? Que se utiliza. Y luego, esta otra que dice acá, intratecal, se refiere directamente a cuando se administra un medicamento acá, en esto celeste que ven acá. No se ven bien acá igual, pero en el ventrículo, en los ventrículos cerebrales, cuando hay que son muy pocas también las medicaciones que se dan ahí, son muy escasas. Pero bueno, simplemente para que ustedes sepan que cuando dice intratecal, hace referencia a la cabeza, ¿tá? Adentro de la cabeza, en los ventrículos que están adentro del cerebro. Luego tenemos la vía inhalatoria, que como dice la palabra, se inhala. En esos casos se utilizan... Ay, hoy mi teléfono está... Hola, ¿cómo estás? Sí, sí. Chicos y chicas, hoy les pido muchas disculpas. Un día complicado para mí hoy. Bueno, continuamos. Entonces, como dice ahí, se utiliza para medicamentos que necesitamos que actúen directamente en el árbol bronquial. Nosotros tenemos nuestros pulmones y en su interior
tiene todo como que si fuera un árbol, por eso de ahí la palabra, todo como que si fuera un árbol que tiene bronquios y que terminan en algo que son como unos racimos de uvas que se les llama alvéolos, que es donde se realiza el intercambio de gases. El oxígeno entra en la sangre, se elimina el dióxido de carbono, y bueno, cuando tenemos algunas afecciones respiratorias, como por ejemplo el asma o el broncoespasmo aislado, el problema ocurre en el bronquio. Directamente en ese bronquio se llena de líquido, comienza a secretarse como un moco, lo que tapa esos bronquios, genera esa dificultad respiratoria, y bueno, entonces necesitamos que el medicamento actúe directamente allí. Y para eso tenemos lo que es esto, la vía inhalatoria. También, eso por un lado, que es lo que conocerán como los inhaladores. Eso por un lado. Luego, esta vía también se utiliza para anestesia. A veces cuando se van a hacer unas cirugías, antes de darle la medicación anestésica por vía intravenosa o por vía epidural, se los duerme con una máscara, como observan acá, y se les da anestesia a través de un gas, de manera gaseosa. Y también se produce el mismo efecto. Lo que pasa que es un efecto de corta duración, por eso se induce, es decir, es lo primero que se hace. Luego se mantiene durante las horas que dure la cirugía con la vía intravenosa, con la anestesia por vía intravenosa. Y bueno, y luego tenemos, por ejemplo, lo que es la vía conjuntival, que es lo que observan acá. El ojo tiene también capas, la capa más externa, que es la que se llama la conjuntiva, de ahí su nombre. Por eso dice conjuntival, en donde se administra de manera local sobre esa mucosa, que es la conjuntiva, se dan las gotitas y cumple con su efecto local, solo ahí. El ojo también es muy vascularizado, entonces se absorbe a través de los vasos sanguíneos que tiene el ojo, y bueno, y ahí se cumple con su efecto. Luego tenemos la vía uretral, que hace referencia a lo que es la uretra. A ver, ¿dónde tenemos? Acá. La uretra es el lugar por donde orinamos. Tanto el hombre como la mujer, por donde orinan, eso es, por donde sale la orina, eso es la uretra. Entonces hay algunas, por ejemplo, algunas infecciones que ocurren allí, que es lo que se llaman las uretritis. Entonces vienen unos preparados, no sé si se logra ver bien acá, y se administra directamente ahí, en la uretra. Generalmente la uretritis ocurre en los hombres, por eso viene así con esta forma. En las mujeres las uretritis se tratan con medicamentos por vía oral. Luego tenemos la vía vesical, que hace referencia a la vejiga, es decir, medicamentos que se colocan directamente en la vejiga. Como ven acá tenemos, es a través de un dispositivo, una jeringa que tiene como una sonda, y esto se utiliza para los cánceres de vejiga. No se usa para otra cosa que no sea para eso. Los cánceres de vejiga ocurren en las células, en el tejido interno de la vejiga, algunos de ellos, la gran mayoría. Entonces, con este medicamento se llega directamente a la pared de la vejiga, se administra y bueno, resultan muy efectivos. Y luego, la vía vaginal, como ven acá, que es una vía también común que se utiliza para el tratamiento, por ejemplo, con óvulos o a veces para los abortos, también se utiliza esta vía intravaginal. O a veces también hay una medicación que se utiliza para ayudar en la dilatación, cuando hay trabajos de parto detenidos, y se coloca directamente allí también en la vagina un poco más profundo, llegando a lo que es el cuello del útero. Y bueno, y por aquí terminamos. Miren que voy a ir nuevamente para atrás.
Entonces, ¿qué importa de esto? Recordar que las vías se clasifican en diferentes grupos, que cuando hablo de vía o vía de administración, hago referencia al lugar por donde ingresa un medicamento, que pueden ser por varios. Acá tenemos la gran mayoría, puede ser que falte alguna. Bueno, tener presente eso. Algunas tienen más beneficios que otras, pero recordar el nombre de la vía y a qué lugar hace referencia por donde ingresa. Esta es la tarea que van a tener que hacer, que es completar esta tabla, que en realidad no les va a permitir escribir sobre la tabla, sino que ustedes pueden poner directamente en el foro uno y ponen, por ejemplo, nombre de la vía. Bueno, vía oral. Clasificación, ¿a qué corresponde? ¿A enteral, a parenteral o a otras? Bueno, la vía oral corresponde a lo que es las vías, al grupo de las enterales. Una ventaja, como le ponía hoy, es cómoda, ¿no? Y fácil. Una desventaja, que no se puede administrar cuando tienen vómitos. Y las formas farmacéuticas es de qué manera, cómo es el medicamento que se puede dar por esa vía. Igual esto, las formas lo vamos a dar en la próxima clase. Si se complica, no lo completen. Pero, por ejemplo, una forma para administrarse por vía oral es un comprimido o una pastilla. ¿Se entiende cómo es la tarea? Sí. Sí, sí. Está, buenazo. Ya les digo, o pueden hacerse esta tablita en un cuaderno, le sacan una foto y suben la foto directamente, como a ustedes les queda más cómodo. ¿Ustedes saben cómo subir una foto? ¿Han subido fotos o no? No. No, yo les voy a mostrar. Porque a veces, a mí entender, a alguno le gusta hacer las cosas en un cuaderno y es sencillo. Esperen que les voy a mostrar cómo, por ejemplo, ustedes lo pueden hacer. Voy a entrar al grupo de ustedes. Miren que les voy a mostrar. Acá está. Entran a lo que es el foro. Responder. Entonces, acá, ¿ven que dice avanzada? Se van a avanzada. Y acá les sale todos unos dibujitos. Lo pueden hacer acá directamente. Sí o sí tienen que tener guardada su imagen en el celular, por ejemplo. ¿Tá? Hacen una captura de pantalla y lo guardan como, perdón, sacan una foto y lo guardan como foto. Entonces ahí ponen examinar repositorios, examinar, buscan la foto, ¿no? Por ejemplo acá, subir este archivo. Ay, bueno, tal, ese que yo tengo no me deja. Pero es esa la forma. Y si no, lo pueden subir acá también. Perdón, a ver, capaz acá les va a quedar más fácil. Ven que esta flecha acá, hacen clic sobre la flecha, examinar, eligen acá también, abrir y subir este archivo. ¿Está? Y acá enviar al foro. Bueno, acá les va a pedir que pongan tarea. Y envían al foro directamente
y acá va a salir. Y acá a mí me deja abrir. Yo abro acá la foto. Y ahí me abre y yo puedo ver. ¿Pudieron entender? Vamos otra vez, si no. Esperen que les voy a mostrar otra vez. Entonces. Ahí otra vez la cámara se me complicó. Ahí. Acuérdense, responder avanzada. Acá escriben tarea o ponen la foto desde acá directamente. Y si no, flecha, examinar, seleccionan la foto que quieren, subir este archivo y enviar al foro. ¿Pudieron entender o no? Si no, lo hacemos otra vez. ¿Se entiende? Sí, yo entendí. ¿Sí? Sí. Está. Buenazo. Si alguno no entiende, me pregunta qué pasa. Les vuelvo a repetir todo esto ahí por WhatsApp. No, se entendió, sí. Está, buenazo. Bueno, chicos, esperen que voy a sacar la foto para ver los participantes de hoy. Para hacer la lista. Y nos vemos el miércoles. Nos vemos. Que pasen bien. Chao, chao. Chau, chau.